buenas noches a toda la teleaudiencia de la Mesa Redonda. Como cada lunes estamos comenzando la semana y hoy precisamente estaremos analizando en nuestro programa primeramente los resultados de Cuba en la Serie del Caribe. Tendremos también a Reinaldo Taladrí con su habitual sección La Esquina y en los últimos minutos de la Mesa Redonda estaremos haciendo un análisis de lo que sucede desde el punto de vista político y regional también en Europa, sobre todo en España y Gran Bretaña. Para nuestro primer tema, que como dije era o es la Serie del Caribe, la actuación cubana en la Serie del Caribe y también un poco hablar del evento como tal, me acompañan Renier González, periodista y narrador deportivo de Tele Rebelde, y también Rodolfo Durán, comentarista deportivo de Radio Rebelde, ambos, bueno, ya panelistas habituales en nuestra mesa. Estos son nuestros invitados para nuestro primer momento, por favor, quédese con nosotros. Pero antes de comenzar con este tema, vamos a nuestra habitual sección, la noticia del día, que tiene que ver hoy con Siria. El ejército árabe sirio, el gobierno de Bashar al-Assad, avanza imparablemente en las regiones que hoy están ocupadas o han estado ocupadas por la oposición armada y también por el grupo terrorista Estado Islámico. Escuchemos algunas informaciones sobre el avance de este gobierno sirio en el terreno. Palmo a palmo, las tropas gubernamentales sirias, con la ayuda de la aviación rusa, están recuperando el territorio del país que durante años estuvo en manos de terroristas. En particular, en la provincia de Alepo, el ejército casi a diario libera nuevas localidades. Su logro más significativo ha sido cortar las principales vías a través de las cuales los extremistas recibían armamento. Se trata de las ciudades de Nubul y Al-Zahra. Durante años, los habitantes de estos poblados han vivido asediados. Recuperar Nubul y Al-Zahra significa cortar el abastecimiento de municiones procedentes de Turquía. El suministro ha sido interrumpido totalmente. Los radicales que cayeron en el cerco en Alepo están bloqueados. En los próximos operativos de las tropas sirias, los terroristas tendrán que elegir, rendirse o morir. El avance de las tropas gubernamentales se extiende hacia el norte en dirección a la frontera con Turquía. Sin embargo, retomar la propia ciudad de Alepo sigue siendo el objetivo principal. Antes del comienzo del conflicto, Alepo era una de las urbes más pobladas y prósperas de Siria, con más de 2 millones de habitantes. Los turistas venían a visitarla por su casco histórico, además de ser uno de los principales puntos comerciales del país. Pero ahora ha ganado importancia desde el punto de vista militar. Alepo es el centro de todo, conecta todas las ciudades a su alrededor. Si se logra acercar a Alepo, eso afectaría a todos los grupos, afectaría la manera de combatir de los rebeldes. Ya no serían capaces de luchar como lo hacían antes, serían más débiles. Con la esperanza puesta en estos avances, cada vez son más los sirios que esperan poder regresar a sus hogares. Si a los logros en el campo de batalla se sumara la victoria en el ámbito político, miles de personas que se vieron obligadas a dejar sus casas podrían volver a su patria para reconstruir su país. Bueno, solamente para complementar la noticia, una revisión por Google. En Google Noticias podemos encontrar que la mayoría de los medios precisamente informan de una victoria casi segura ya del presidente Bashar al-Assad, así en esos términos, en la guerra contra el Estado Islámico y también contra los grupos rebeldes armados, esa oposición financiada desde el exterior. Y además de este avance del ejército árabe sirio, también hablan de los 2,5 millones de sirios, de personas de nacionalidad siria que se encuentran refugiadas en Turquía, y cómo este país limítrofe, fronterizo con Siria, bueno, también le ha cerrado el paso a unos 35.000 personas que intentan pasar esa frontera y huir así de la guerra que hay en ese país. Esta es nuestra noticia del día. Vamos a comenzar ya con nuestro primer tema en la Mesa Redonda.
los Tigres de Ciego de Ávila, el equipo que representaba a Cuba en esta Serie del Caribe quedó en un cuarto lugar. Creo que insatisfacción desde todos los puntos de vista, para la afición cubana, también para el propio equipo, para los entrenadores, todo aquel que participó en este evento. Yo creo que hay una pregunta que se impone, Renier: ¿por qué estos resultados, según tu opinión? Bueno, porque los contrarios jugaron mejor que Cuba. Y lo hicieron también en la primera Serie del Caribe, y el año pasado estuvimos también al borde de la eliminación. Yo creo que se impone, no de ahora, desde hace bastante tiempo, pues una exhaustiva revisión del Campeonato Nacional Cubano. Hay medidas que no están al alcance, ni de la Federación Cubana, ni de los dirigentes del deporte cubano, que tienen que resolverse de otra manera y que son muy importantes. Pero hay otras que sí, están desde el punto de vista organizativo, desde la base hasta el nivel superior. Y esto ha incidido, desde mi punto de vista, yo puedo estar equivocado, pero es el que tengo, negativamente en nuestro béisbol. Como haber perdido los mejores entrenadores en la base. Yo creo que hay que estimular a los entrenadores que forman a los niños, porque llegan con muchas deficiencias los peloteros a la Serie Nacional. Y no es culpa de ellos. ¿Creo que es un problema estructural? Sí, es un problema estructural. Cuando los grandes entrenadores de la base llegaban a los niños, usted veía que los niños en las categorías 15, 16, juvenil, jugaban al béisbol de la misma manera. El béisbol es el mismo, está inventado hace más de 100 años, pero es el mismo. Y jugaban dominando el ABC del béisbol. Yo creo que a medida de que no se les dio el estímulo que necesitaban, muchos, bueno, cumplieron misiones en otras naciones, otros se retiraron, otros fueron apartados, se resintió el béisbol por ahí. Yo creo que para que usted tenga un edificio fuerte, la base tiene que estar sólida. Y creo que es lo primero que debemos de revisar. Después hay otros problemas. Yo diría que en el resto de las categorías hay muchos entrenadores de calidad que no están dentro de las diferentes estructuras de nuestra Serie Nacional. No sé por qué, no trabajo dentro de la Comisión de Béisbol, ni mucho menos, ellos deben de conocerlo. Y otro, desde mi punto de vista, aunque yo sé que hay muchas personas que están en contra de lo que planteo, la cantidad de equipos que tiene nuestra Serie Nacional. Yo siempre me remito a la cantidad de millones de habitantes, a los millones de habitantes que tienen países como Japón, Corea del Sur, Estados Unidos. Por ejemplo, Estados Unidos tiene más de 300 millones de habitantes y busca peloteros lo mejor que tienen en el resto del mundo. Y tienen 30 equipos. Son 10 millones por equipo dentro del país, más lo que consigue fuera en todo el mercado internacional. Y sin embargo, tienen 30 equipos, es decir, 10 millones por equipo. Nosotros no llegamos a 12 millones y tenemos 16 equipos. Si tú, una serie, la divides, es decir, si no tienes mucho potencial por problemas que tú no puedes resolver, por situaciones extradeportivas que tú no puedes resolver, y entonces ese poco talento que tú tienes lo divides en demasiadas partes, 16 equipos, jamás te enfrentarás a peloteros de calidad. Por eso cuando se enfrentan a los pitchers de calidad no es culpa de sus peloteros, es culpa de que tenemos una estructura que los obliga a enfrentarse a lanzadores que no están preparados y lanzadores de calidad a bateadores que no están preparados, porque está dispersa la calidad. Y entonces eso incide negativamente en la participación de los peloteros cubanos internacionalmente. Muchas personas, reitero que tengo muchos colegas incluso, que me dicen que no, yo respeto la opinión de todos. Mira, no va a resolver, no es lo principal, lo esencial que tiene nuestro deporte, pero vamos a tener un torneo de más calidad, con menos equipos y con mejores participaciones de nuestras selecciones nacionales. Reitero, no es lo medular, pero sí va a ayudar dentro del contexto que tenemos dentro del país a mejorar nuestro béisbol. Y si hay provincias que tienen que quedarse sin equipo, tienen que entender los pobladores de esa provincia y quienes dirigen el deporte allí, que el país está por encima de una provincia. Primero que todos somos cubanos. Y para mejorar el béisbol en Cuba, necesariamente tienen que haber menos equipos. Eso yo creo que tenemos. Y se asociarán como antes, cuando era la provincia de Oriente, antes de la nueva división político-administrativa, granmenses, tuneros, holguineros, guantanameros y santiagueros eran una sola provincia. Y todos apoyaban al equipo de orientales. Tal vez ahora no tengan que hacer 6 equipos, pueden ser 8, no sé, lo que se analice. Pero no puede haber tantos equipos porque en ninguna parte del mundo, en ninguna liga del mundo que tenga calidad, hay menos de 1 millón de habitantes por equipo. No existe. Ahora, en cuanto a la actuación como tal del equipo de Ciego de Ávila, se ha hablado mucho, por ejemplo, del picheo. ¿Cuáles fueron las, vamos a decir, las zonas más débiles que tú identificas en esta actuación? Mira, Oliver, la actuación de Ciego de Ávila no es más que el reflejo de la Serie Nacional. Esas dificultades que tiene el picheo de Ciego de Ávila son las mismas que vemos en nuestro campeonato nacional. Y la actuación de Ciego creo que está acorde al nivel. Los peloteros cubanos, es la percepción que yo tengo, tienen más talento
que la mayoría de estos peloteros que vimos en esta Serie del Caribe. Solamente el 9% de los peloteros que estaban en esta Serie del Caribe forman parte del roster de 40. Es decir, o están en un equipo de Grandes Ligas o esto es lo más cercano que están. Solamente el 9% de los 112 peloteros que estaban ahí. Y ninguno, o en su mayoría ninguno, es una superestrella. Peloteros de calidad, pero hasta cierto nivel. Y los que participaron, vimos que batían 100 y tanto, 200. Son peloteros que ya están fuera del sistema de Grandes Ligas. El pelotero cubano es más talentoso, pero no compite en un torneo de alto nivel, no está acostumbrado a ver este béisbol, que desde mi punto de vista es mucho más técnico que el que nosotros estamos jugando en este momento, pero esos peloteros tienen menos calidad. Vimos que corren más las bases. ¿Cuántos corredores le capturaron en circulación? Vimos peloteros desconcentrados. Eso no se ve al más alto nivel. Yo creo que los peloteros cubanos, no estoy hablando del equipo de Cuba, estoy hablando del resto de los equipos. Sí. Cuba tiene más talento, pero nuestro torneo no ayuda a que ese talento se desarrolle. Y es cierto, nosotros solamente participamos con peloteros cubanos, es decir, no tenemos extranjeros, porque todo el mundo dice el equipo de México. No, el equipo de los Venados de Mazatlán, que representa la Liga Mexicana del Pacífico. Ahí había diferentes nacionalidades dentro de ese equipo. O el equipo de los Tigres de Aragua, que representa la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, que también tenía peloteros extranjeros. O el equipo de los Cangrejeros de Santurce, que representa la Liga Roberto Clemente de Puerto Rico. O la Liga Dominicana, la Lidón, que vimos que también tiene lanzadores extranjeros. Es decir, que todo el mundo viene representando a su liga, no al país. Cuba se iba con peloteros puramente nacionales, que eso siempre lo hemos tenido como un handicap o como un orgullo, porque cuando ganamos con puros peloteros nacionales. Bueno, y hablando también de esta Serie del Caribe, de la actuación de Cuba, las informaciones que han sucedido después de terminada la actuación ahí del equipo de Ciego de Ávila, ha estado la nota que se ha publicado en los diferentes medios de prensa, también en la prensa digital, sobre el abandono de Yulieski y Lourdes Gurriel de la selección cubana de béisbol. Vamos a darle lectura brevemente a la nota que fue publicada en Cuba Debate. Según esta nota, en las horas de la madrugada de hoy se produjo el abandono del hotel donde se encontraba el equipo cubano de béisbol que asistió a la edición 58 de la Serie del Caribe de béisbol en la República Dominicana, de los peloteros Yulieski y Lourdes Gurriel Castillo, en franca actitud de entrega a los mercaderes del béisbol rentados y profesional. Este hecho fue inmediatamente rechazado por los integrantes de la selección cubana, quienes emitieron una declaración que esperemos después se publique. Ahora, Durán, ¿cuál es tu opinión al respecto de esta actuación? ¿Crees que fue el mejor equipo posible? ¿Crees que hubo, por ejemplo, en el caso de Despaigne, hubo bastante polémica con el tema de su incorporación al equipo, de su participación? ¿Cómo lo ves? Buenas noches, ante todo, Oliver. Un saludo para todos los amigos que están con la mesa redonda. El tema relacionado con la inclusión del equipo, o sea, la integración del equipo, resultó también polémico, como habitualmente sucede con cualquier equipo Cuba que se forma. En el caso de la Serie del Caribe, la polémica aumenta un poco más porque como son selecciones que representan a provincia, las personas están muy identificadas con sus provincias y quieren que la mayor cantidad de atletas posible de su territorio sean los que representen a su provincia en la Serie del Caribe. En esta oportunidad se llevaron solamente 10 avileños naturales de Ciego de Ávila, otros 2 peloteros que habían sido campeones con Ciego de Ávila, pero que no eran precisamente de Ciego, y 16 peloteros que reforzaban al equipo del resto de las provincias del país. En ese sentido, me parece a mí que no se debe ver esto como un problema de cantidad, sino más bien de calidad. Cuando vemos los que en definitiva funcionaron en cuanto a los refuerzos, fueron cuando a lo sumo 4 o 5 de esos 14 o 16 refuerzos que llevó el equipo. A mí me parece que el problema no está en desangrar tanto a los equipos que sean campeones, sino que llevar a determinados peloteros que puedan cumplir la función. Por ejemplo, el caso de Alfredo Despaigne. Despaigne ha asistido a 3 series del Caribe, siempre reforzando equipo, porque su equipo Granma no ha sido campeón nunca en series nacionales, y Despaigne solamente ha dado un jonrón en 3 series del Caribe. Lo dio en el primer partido de Cuba después de su retorno en el año 2014. Después de aquello no ha vuelto a dar un solo jonrón y es el máximo jonronero de la pelota cubana. Apenas tiene 3 carreras impulsadas en series del Caribe. En esta que acaba de concluir tuvo una muy discreta actuación. Fue muy polémica su inclusión. Esto comenzó en el mes de diciembre. En el mes de diciembre fuimos convocados a una conferencia de prensa en el Estadio Latinoamericano
donde las autoridades del béisbol plantearon de que la Liga de Japón, en este caso el equipo donde va a jugar Despaigne, estaba planteando de que él debía incorporarse el 27 de enero a los entrenamientos con el equipo de Japón, con los Marinos de Lotte. En aquel momento se planteó por parte de las autoridades del béisbol que ellos estaban pidiéndole a Japón que permitieran a Despaigne participar en la Serie del Caribe. ¿Qué quiero decir con esto? Que en diciembre, tan cercano como el 9 de diciembre, todavía faltando casi 2 meses para la Serie del Caribe, ya Cuba había tomado la decisión de incluir a Alfredo Despaigne en el equipo a la Serie del Caribe, independientemente de lo que sucediera. Despaigne desde el 16 de noviembre no jugó ningún otro partido a nivel oficial hasta el 1 de febrero. Estuvo 2 meses y medio sin jugar a nivel oficial, porque se le dio descanso, merecido que lo tenía, por toda la trayectoria que tuvo en el año 2015. No ha participado en la Serie Nacional con el equipo de Granma y siempre nos pareció, y así lo manifestamos en la tribuna de Radio Rebelde, de que nos parecía que no era correcto de que Despaigne asistiera a la Serie del Caribe, porque además se irrespetaba a la Liga Cubana y a los que habían estado participando en nuestra Serie Nacional, llevando un hombre que llevaba 2 meses y medio sin jugar, se incorporó a los entrenamientos, e inclusive ahora escuché ayer a los compañeros de la transmisión de la televisión que plantean de que hay compañeros de Granma que están diciendo de que Despaigne inclusive ni estaba entrenando. A mí no me consta esto, ¿no? Pero bueno, lo menciono como algo adicional. El caso es que él no estaba y nunca un entrenamiento va a ser igual que una competencia. Yo creo que fue un error haberlo convocado. Me parece a mí que un pelotero de la talla de Alfredo Despaigne, que en estos momentos es el pelotero cubano que juega al más alto nivel, es el único que juega en Japón, porque Mendoza, que es el otro que juega en Japón, no lo ha hecho todavía con la asiduidad de Alfredo Despaigne, y yo creo que había que cuidarlo, había que cuidar la imagen, no quemarlo, como se dice. Y por otro lado, después también fue mantenido como cuarto bate durante los 5 juegos, o sea, él fallaba, se veía mal a la ofensiva y no había movimiento de llevarlo al banco o de quitarlo del turno bate. Y hubo insatisfacciones también con otros jugadores, ¿no? Con la actuación de otros jugadores. Giovanni Alarcón, el tunero, quedó muy por debajo de las expectativas. Quizás esto también provocó de que Roger Machado tuviera que decidir dejar a Despaigne, aun cuando estaba mal, porque aquí imponía de cuarto bate. Eso te iba a decir. No tenía más nadie. Y centrarnos en que el problema del equipo, un solo hombre, yo creo que Despaigne no fue el culpable, ni mucho menos. Seguro. Incluso no fue de los que peor lo hizo, a pesar de estar fuera de juego. Lo que pasa que, bueno, es el que más polémica ha traído por parte de los aficionados que han estado expresando la idea de que no debió integrar el equipo. A mí me parece lo mismo. Yo creo que debió habérsele preservado y habérsele facilitado que fuera la pretemporada en Japón. Además, si el campeonato tal vez hubiera durado una semana más, Despaigne hubiera estado en forma, porque a medida de que ellos han ido jugando en Serie del Caribe, así ha sucedido en las 3 ediciones, Cuba en los primeros juegos luce muy mal, y después a partir del tercer o cuarto juego que comienza, y esto es una serie muy corta, el problema es que lo que planteaba Reinier, cuando ellos vienen de una liga que está muy degradada, que es la liga cubana, y cuando se enfrentan al béisbol, que de estas ligas del Caribe en estos momentos es superior al que tenemos nosotros aquí, y esto contrasta mucho. Ahora, el tema del picheo, es verdad que en nuestro campeonato el picheo está deficiente, que se dan muchas bases por bola, pero a mí me parece que estos lanzadores que estaban ahí no son precisamente los que más problemas tienen. Estos lanzadores que estaban ahí son los que quizás tienen el mejor control de todos los que participan en la liga cubana, y sin embargo regalaron 29 bases por bola. Ahí hay otra situación que no da la cuenta, o sea, porque no son pitchers que sean precisamente los que tienen los malos números aquí en Cuba, son pitchers que se han comportado bien en nuestro campeonato, pero sin embargo, cuando llegaron ahí dieron una cantidad de bases por bola tremenda. Y bueno, se le aduce también al tema del arbitraje. Es verdad que sí, que puede ser que en un momento determinado haya un conteo que es diferente a lo que ellos tienen aquí, pero no creo que eso haya sido lo determinante. O sea, puede haberse equivocado un árbitro tal vez en un lanzamiento. Con Miguel Laera, por ejemplo, me pareció que se equivocó el primer día cuando vino de relevo, que lo llevó un poco tenso, pero no puede ser por eso que usted dé 29 bases por bola. Bueno, muchas gracias, Durán. Volvemos dentro de unos minutos con el tema de la pelota de Cuba en la actuación en la Serie del Caribe. Este martes, en la Mesa Redonda, 25ª Feria Internacional del Libro.
En el programa oficial, los eventos colaterales, las novedades editoriales, la presencia internacional y especialmente la de Uruguay como país invitado y otros detalles sobre la próxima Feria Internacional del Libro que se inaugura el 11 de febrero, serán ofrecidos este martes en la mesa redonda por los organizadores de esta gran fiesta cultural. Cuba Visión Internacional y Radio Habana, Cuba, transmitirán este programa desde las 7 de la noche y el canal educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día. Bueno, René, me hablabas en tu primera intervención sobre el resto de los equipos que participaron en esta serie del Caribe, que no eran los de más calidad, podríamos decir, los jugadores de mejor calidad. Sin embargo, está la actuación de México, que fue bastante destacada. Quizás, bueno, hablar un poco por qué estos resultados de México, hablar un poco del equipo de México, que al final, bueno, fue el campeón de... Sí, yo creo que hay que felicitar a los Venados de Mazatlán, que fueron el mejor equipo y terminaron invictos. Te decía lo de los peloteros, Major League Baseball, que es una entidad que es la que rige el béisbol al más alto nivel en Estados Unidos, pone muchas restricciones para sus mejores peloteros y los talentos. Incluso, fíjate que se iba a realizar un derbi de jonrones y el todopoderoso sindicato de peloteros de Grandes Ligas le impidió a Miguel Cabrera, a David Ortiz, a Kenny Vargas, su equipo de los Twins de Minnesota, de que interviniera incluso porque no tenían un seguro. Es decir, que esto conspira contra la calidad. La Serie del Caribe no es lo mismo que era hace 20 años, cuando Puerto Rico armó un Dream Team en el año 95 y ganó. Dominicana fracasó después en el 96 armando un Dream Team, o en el año 55. Estamos hablando de los primeros pasos, donde el mismo equipo puertorriqueño, los Cangrejeros de Santurce, llevaron a Willie Mays, que venía de ser líder de bateo en la Liga Nacional, al inmortal Roberto Clemente. Ya eso no se ve. Nos hemos tenido que adaptar a un nuevo contexto dentro de estas ligas del Caribe, con peloteros muchas veces de ligas independientes. Yo creo que esto México lo ha entendido mejor que todos. México no busca que sus peloteros de ligas menores intervengan casi en su torneo. Buscan peloteros de ligas independientes y se nutren con peloteros de su liga de verano, los más talentosos en este momento, porque tienen como 6 ligas profesionales o semiprofesionales que actúan en el invierno, en cada uno de los estados mexicanos. Pero su liga principal en el invierno es la Liga del Pacífico, que es la más fuerte que tiene. Se nutren de los mejores peloteros de la Liga de verano, que dura 6 meses allí, y después conforman sus equipos en base a esto. Y yo creo que esto le ha dado muchos resultados. Del año 2010 para acá, es México el país cuyos peloteros de su liga han triunfado en mayor cantidad de series del Caribe. Lo hicieron ahora, y con diferentes equipos, Oliver. Lo hicieron ahora los Venados de Mazatlán. Lo hicieron en el 2014 los Naranjeros de Hermosillo. Lo hicieron en 2011 y 2013 los Yaquis de Ciudad Obregón. Si te fijas, ellos tienen 8 equipos en la Liga del Pacífico y 3 diferentes han ganado del 2010 hacia acá. Bueno, ¿y cómo lo ve Durán? Sobre todo, bueno, la actuación del resto de los equipos y también un poco una valoración, una breve valoración del evento. Sí, sobre esto que planteaba Reinier, es cierto, y además hay que agregar que la vez que no ganaron fueron segundos, que fue el año pasado cuando perdieron con los Vegueros de Pinar del Río, y en el 2012 habían perdido con los Leones del Escogido. O sea, que han estado en todas las últimas finales que han disputado los mexicanos y ganaron ahora, primera vez que ganan 6 juegos de manera consecutiva en una serie del Caribe. Ellos habían ganado como máximo 5 juegos, ahora ganaron 6 partidos porque terminaron de forma invicta. Me parece que es una muy buena actuación para México. La Serie del Caribe, muchos la han criticado por la asistencia de público, pero yo creo que fue, en sentido general, un buen torneo, que además tuvo dos cuestiones que yo creo que fueron muy buenas. Primero, que en el último partido de la etapa clasificatoria se decidió el último clasificado a las semifinales, en ese juego entre Cuba y Dominicana. Eso dio una emoción adicional al torneo. Y el otro, que se decide por un cuadrangular. Qué mejor que decidir un campeonato por un cuadrangular en el final del 9º inning que deja el campo al rival. Yo creo que fueron 2 aspectos positivos. Con relación a Cuba, sí quería apuntar algo muy breve, Oliver. Yo creo que Reinier hablaba del tema de los resultados y esas cosas. A mí me parece que nosotros tenemos, los dirigentes nuestros del béisbol tienen que cambiar la metodología en cuanto a los pronósticos. El deporte cubano en sentido general es muy triunfalista. Y hay que poner un poco los pies sobre la tierra. El año pasado Cuba fue a diferentes eventos en varias categorías y en todos tuve la posibilidad, porque además cubro desde el punto de vista periodístico lo que sucede, y cuando entrevistaba a cualquier director de una categoría me decía, vamos por el campeonato. Resultado, no se alcanzó medalla en ningún evento de los que se fue, excepto en los Juegos Panamericanos,
que en extremis se logró un bronce. Yo creo que hay que ser más objetivo y a veces presiona más a los atletas que siempre se diga, no, vamos por el primer lugar. Es preferible decir, vamos a buscar, intentar ser medallista o tener la mejor actuación, y yo creo que quizás eso ayude a que los peloteros estén más relajados, porque los cubanos eran los que más presionados se veían. El resto de los equipos fallaban a la defensa y nada, no pasaba nada y seguían siendo con total soltura. Los cubanos no, los cubanos se veía que les costaba más la derrota que sufrir. Bueno, muchas gracias a Durán y a Reinier también por acompañarme en estos primeros minutos de la mesa redonda sobre este tema, seguro de mucha importancia, de mucha atención por toda nuestra teleaudiencia. Los invitados, de más está decir, a otra próxima mesa redonda sobre el tema del deporte, sobre fútbol, sobre, bueno, béisbol. A cada rato están acá con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Bueno, y ahora los invito a ir a la esquina. Allí nos espera el periodista Reinaldo Taladrín. Muchas gracias y bienvenidos a la esquina. Hoy vamos a responder a solicitudes de al menos 3 televidentes que por distintas vías, especialmente correos electrónicos de 2 de ellos, nos han preguntado el mismo tema. Ellos han escuchado, nos decían indistintamente, uno es de la provincia de Villa Clara, 2 son de aquí de La Habana, que han escuchado indistintamente que se habla de que el control de armas en Estados Unidos, que si Obama se opone a la segunda enmienda, que si la segunda enmienda permite, etcétera, pero que no entienden o no conocen qué cosa es la segunda enmienda. Bueno, vamos a tratar hoy dentro de este contexto electoral, mañana hay una importante elección primaria en New Hampshire, de explicar esto porque el tema ha salido y seguirá siendo hasta noviembre un tema nacional en todo el país en términos electorales. ¿De qué se trata? Bueno, se trata de que la Constitución de Estados Unidos tiene un grupo de enmiendas y se están refiriendo ¿a cuál? A la segunda de ellas. Vamos, para entenderlo mejor, a explicar cómo surgió y qué dice en concreto esta segunda enmienda que habla de el derecho a portar armas en los Estados Unidos. Vamos a comenzar a ver en pantalla. La segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos fue aprobada por el Congreso en 1789 y pasó a formar parte de la Carta Magna en 1791, cuando el Estado de Virginia ratificó 10 de las enmiendas propuestas. ¿Qué dice esa segunda enmienda? Vamos a ver en pantalla. Textual, dice así: siendo necesaria una bien regulada milicia para la seguridad de un Estado libre, el derecho del pueblo a tener y portar armas no debe ser infringido. Hasta ahí la segunda enmienda. Ahora regresamos un momentico aquí al estudio. ¿De qué se trata? Había aquí 2 motivaciones principales en los llamados padres fundadores para esta enmienda. Primero, era prepararse para un posible intento de la corona británica de recolonizar las 13 colonias y tener milicias armadas que, si se producía una invasión británica, pudieran combatir y que ya estuvieran armadas. Ese era un primer motivo. Y había otro que es conceptual, y es que en los que redactaron la Constitución original de Estados Unidos existió siempre una muy fuerte oposición a cualquier intento de monarquía, de poder absoluto, copiado de las monarquías europeas de la época. Y esto se usó para que en los estados hubiera, en su concepto, gente armada que respondieran hacia el poder central, se extralimitaba y trataba de parecerse a una monarquía. Esto lo explicaron algunos de los padres fundadores. Vamos a ver primero qué dijo James Madison, uno de los que escribió la Constitución. Dice: el fin de este derecho es garantizar al ciudadano su defensa en caso que el Estado se extralimite.
También sobre este tema se pronunció, escribió públicamente Alexander Hamilton. Vamos a ver qué dijo Hamilton. Si excepcionalmente el ejército federal no puede actuar en algún estado, su gobierno estatal podrá tomar la iniciativa con estas milicias armadas. Ahí se mezclan las dos cosas. Si viene una invasión inglesa y si el ejército del país federal no estaba iniciándose en ese momento, no podía actuar en un estado. James Madison fue un poco más allá cuando opinó sobre el tema. Vean lo que dijo. La ventaja de estar armados que Estados Unidos posee por encima de otras naciones donde los gobiernos temen confiar en las personas con armas. O sea, está concentrándose esta frase de Madison en el espíritu antimonárquico de evitar una monarquía absoluta, tipo las monarquías europeas, repito, que era uno de los objetivos de los padres fundadores. Como ustedes ven, estas son las dos causas que provocan esta segunda enmienda en 1791. Fíjense, en 1791. Sin embargo, hoy es motivo de discusión, es motivo de acalorados debates y a partir de esa segunda enmienda, ¿qué sucede hoy en los Estados Unidos? ¿Cuánto tiempo después de 1791 a el 2016? Vamos a empezar a ver en pantalla. Hoy hay aproximadamente 300 millones de armas en manos privadas. Por armas de fuego ocurren 30.000 muertes al año, incluidos unos 14.000 por suicidios. De esas muertes, unas 14.000 son por suicidios. Vamos a continuar viendo. Un 47% de los actuales congresistas ha recibido dinero de la National Rifle Association, la Asociación Nacional del Rifle, para sus campañas políticas. De los 435 miembros de la Cámara de Representantes, 205 fueron financiados por este lobby. Pero no para ahí, vamos a seguir viendo. Durante un año promedio, la Asociación Nacional del Rifle gasta cerca de media docena de millones de dólares en hacer lobby en el Congreso para que se mantenga la libertad absoluta y total de vender cualquier tipo de armas. En comparación, el lobby a favor del control de armas gasta solamente unos $180.000 en un año. Hasta aquí los hechos. Yo lo que quiero es que ustedes comparen la realidad de hoy y la que dio origen a esta segunda enmienda. Es cierto que es una enmienda constitucional el derecho a portar armas. De lo que se está discutiendo es que si usted tiene antecedentes penales, estuvo preso por hechos con violencia y va a comprar un AK-47 o un M16 en una tienda, no se lo vendan. O sea, que usted tenga que pasar un chequeo de antecedentes antes de comprar un arma de fuego de ese tipo. Lo segundo es la cantidad de muertes que están ocurriendo, que no tienen nada que ver ni con oponerse a una monarquía ni a una invasión de un ejército extranjero, porque hoy el ejército de Estados Unidos es el más poderoso de toda la historia de la humanidad. Por tanto, tampoco tiene que ver con eso. ¿Tendrá que ver entonces con qué? Con un negocio, con lo que significa anualmente la venta de armas como negocio, con la industria que produce las armas, con esa mezcla de cultura de que hay que aprender y salir a cazar y tirar y tener muchas armas, con el negocio. Ese es un tema. Nadie lo aborda así, nadie se plantea eliminar esta segunda enmienda, sino que por lo menos haya chequeo y ni eso, al parecer, se puede lograr del todo, aunque el presidente de los Estados Unidos lo ha impuesto dada la gravedad de la situación. No sé si con esto queda esclarecido las preguntas que 3 televidentes nos hicieron sobre qué cosa es la famosa segunda enmienda que permite que cualquier americano tenga armas sin ningún tipo de problema. Este es el origen, esta es la realidad de hoy. Hasta aquí la esquina de hoy, pero les anticipé que mañana martes en el estado de New Hampshire se van a producir unas elecciones primarias importantes porque son las primeras elecciones primarias y no asamblea tipo caucus. Todo parece indicar que Bernie Sanders debe ganar las primarias demócratas y todo parece indicar que que Donald Trump debe ganar las primarias republicanas y producirse una cerrada lucha por un segundo lugar entre Ted Cruz, Marco Rubio y Jeb Bush o John Kasich, el gobernador de Ohio. Más o menos por ahí van los tiros en las encuestas, pero
recuerden que es un año atípico, el electorado está rompiendo moldes y hay que ver qué sucede. No es nada que no estuviera previsto, debe pasar mañana, ustedes se mantendrán actualizados. Pero, ¿por qué les digo esto? Vamos a ver una foto. Esta foto ha provocado varios titulares en Estados Unidos. 2 cubanoamericanos entre los finalistas a la presidencia de los Estados Unidos. Casualmente, nosotros dedicamos una esquina aquí a analizar a Rafael Edward Cruz, o sea, Ted Cruz. También se ha hablado de Marco Rubio. Pero estos titulares de 2 cubanoamericanos en los finalistas por la presidencia de los Estados Unidos nos han llevado a empezar a prepararles en 2 semanas, vamos a ver si podemos hacerlo la semana que viene y la otra en cuestión, 2 esquinas con un tema que pienso que les puede interesar. ¿Qué cosa es un cubano americano? En términos legales, en términos políticos, en términos económicos. ¿Qué significa ser un cubano americano a partir de que este titular, a partir de estos 2 nombres, está siendo cada vez más repetido en Estados Unidos y en el mundo? 2 cubanos americanos entre los finalistas a la presidencia. Así que ya saben que nuestro próximo encuentro va a ser dedicado a explicar en términos conceptuales qué cosa es un cubano americano. Así que termino la esquina y devuelvo la señal a la mesa. El análisis de los más importantes acontecimientos internacionales. La valoración de temas de actualidad nacional acompañadas del criterio y las preguntas de la población. El acercamiento a hechos históricos, económicos, científicos, deportivos y culturales. Mesa Redonda. Más allá de la noticia. Bueno, muchas gracias a Reinaldo Taladriz por este tema en la esquina y vamos ya a nuestro tercer y último tema en nuestra mesa redonda. Europa, específicamente la situación en España, los esfuerzos del PSOE por formar gobierno. Estaremos analizando este tema junto a las últimas medidas tomadas por la Unión Europea con respecto a Gran Bretaña con Elsa Claro, periodista y analista de temas internacionales, una de nuestras panelistas habituales acá en la mesa redonda cuando hablamos de Europa, sobre todo Elsa. Muchas gracias, bueno, además está decir, por estar junto a nosotros. Vamos primero a ver un trabajo, un reportaje sobre la actualidad española para después comenzar nuestro análisis. La dirección del PSOE ha hecho público este lunes el documento programático que enviará a los partidos con los cuales quiere negociar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. En cuanto al empleo y a la recuperación, el Partido Socialista propone derogar la actual reforma laboral y recuperar el diálogo social para aprobar un nuevo estatuto de los trabajadores, además de un plan de choque para reducir el paro a la mitad durante la legislatura e impulsar políticas activas de empleo para acabar con el paro de larga duración. Reformar el sistema fiscal, acabar con las amnistías fiscales e impulsar una nueva estrategia de lucha contra el fraude fiscal también son medidas que han presentado los socialistas. El PSOE también desea acercar la cotización a la seguridad social de los autónomos a sus ingresos reales. En lo referido a la educación, el partido de Pedro Sánchez propone paralizar el calendario de aplicación de la LOMCE e impulsar con carácter inmediato un pacto educativo de la mano de la comunidad educativa y las fuerzas políticas, además de reconocer las becas como derecho universal y rebajar al 10% el IVA cultural. Para acabar con la desigualdad social, impulsará un plan de emergencia social para erradicar la pobreza infantil, además de subir el salario mínimo interprofesional. El PSOE también está por la labor de aprobar la ley de muerte digna, además de aprobar una ley de igualdad de trato y no discriminación y garantizar de manera plena el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad. Bueno, ya podremos hablar unos minutos más adelante si son viables todas estas propuestas del PSOE. Pero vamos, yo creo que por lo inicial, Elsa, hay negociaciones para formar gobierno. ¿En qué estado están esas negociaciones actualmente? ¿Sabrán los españoles quién será su próximo gobernante? Yo creo que no, que en este momento todavía
está bastante confuso, bastante oscuro el panorama. En una mesa anterior habíamos planteado que este es el Parlamento más fragmentado probablemente de toda la historia española, y eso solo de por sí da la idea de lo difícil que es la situación que se está presentando. También el PSOE, a través de Pedro Sánchez, está intentando conciliar lo irreconciliable, al parecer. ¿Qué quiere decir con esto? Que pretende usar a Podemos, o sea, unir a Podemos al PSOE, sumar los escaños de Podemos y también de Ciudadanos. Recordemos que Ciudadanos es un partido de derecha nuevo que accede por primera vez al Parlamento, en el escenario político en general de España, pero que es un partido de derecha y algunos lo califican de un PP reciclado, un poco para dar idea de que no será demasiado distinto. ¿Y cree usted que lo es realmente? Bueno, eso tú sabes que entre lo que se dice y lo que se hace siempre hay una distancia remarcada, por lo tanto es difícil plantearlo. Lo que sí, obviamente, a partir de las formulaciones que ha hecho Rivera, quien lo preside hasta este momento, sí pretenden en realidad hacer algunos cambios, por lo menos, ¿cómo decir?, menos conservador que el Partido Popular. Es que el Partido Popular, al menos yo personalmente lo considero un partido de ultraderecha, no de derecha clásica, sino de ultraderecha. Ciudadanos parecería que lo que se propone es ocupar ese espacio de derecha clásica o lo que más modernamente se conoce como centro derecha. Yo no creo en la centro derecha ni en la centro izquierda, o se está en un lugar o se están en el otro, con matices o lo que tú quieras, no hay medias tintas. Pero no hay medias tintas porque, vamos a poner un ejemplo de lo que está ocurriendo ahí mismo en España en este momento. En el caso de Cataluña hubo una asociación, una alianza entre partidos, un partido de derecha o un grupo de derecha con otro grupo de izquierda. ¿Qué es lo que está sucediendo? No hay conciliación. Va a ser muy difícil un gobierno en esa autonomía a partir de presupuestos distintos, porque vamos a partir de un hecho. La derecha pretende mantener el modelo neoliberal en su gobierno y la izquierda, el CIU, quiere todo lo contrario. Es decir, lo primero que quisiera eliminar es ese modelo que es lo que ha provocado la mayor parte de los problemas económicos vivenciales por los cuales está atravesando la población española. Entonces, esto mismo que a escala de una autonomía se da, pudiera eventualmente ocurrir si se unen Ciudadanos con Podemos y PSOE. ¿Y cómo ha reaccionado Podemos? Podemos todo el tiempo ha dicho que ellos no ligan con Ciudadanos, precisamente por ser, Podemos se declara totalmente de izquierda y su programa así al menos lo calza, ¿no? Lo atestigua, lo acuña. Y Ciudadanos también admite que ellos no podrían conciliar intereses con Podemos. Ahora, incluso el PSOE, que es una socialdemocracia, ya también que ha atravesado por una historia muy larga, por cambios sustanciales en su contenido, en su plataforma programática. Con PSOE hay un sector del PSOE importante que no acepta tampoco a Podemos. Se están escudando en el hecho de que Podemos planteó que está de acuerdo con que se realice un referéndum en Cataluña para saber la voluntad popular. No es que Podemos esté de acuerdo con la segregación de España, pero sí que se le dé el derecho a la gente de opinar en esa materia. Bueno, hay un sector, sobre todo el que está encabezado por Susana Díaz, que es la presidenta de la autonomía andaluza, que se niega a todo tipo de alianza con Podemos debido a esto. Y se escudan, te repito, en posiciones como esta de Podemos. No obstante, de acuerdo con lo que ha planteado Pablo Iglesias, el líder de Podemos, y con lo que ha planteado el propio Pedro Sánchez del PSOE, es perfectamente posible una alianza de gobierno para gobernar con esos dos partidos, más Izquierda Unida y más, además, varios partidos de corte nacionalista. Ya el PNV, o sea, el Partido Nacionalista Vasco, le dio el visto bueno a Pedro Sánchez, dijo que estaba dispuesto
a pactar con ellos. Siempre claro que no se trate de modificar la agenda nacional que ellos llevan a cabo en el País Vasco. No, es lo que usted dice. Yo creo que si difíciles son las negociaciones para conformar un gabinete, más difícil va a ser aún gobernar y repartirse también, Claro. bueno, como algunos dicen, el pastel. Ahora, hay una reunión próxima a celebrarse entre Pedro Sánchez y Mariano Rajoy. Se dice que el miércoles probablemente sea... Sí, lo más probable es que sea el miércoles. ¿Qué expectativas hay con respecto a esta reunión? ¿Y cómo está reaccionando el Partido Popular? Que bueno, de conformar gobierno, el PSOE, Ciudadanos y Podemos saldría del poder a hacer oposición. Claro. Bueno, realmente no se podría ni catalogar como oposición, pero bien, parece que Mariano Rajoy piensa que puede terminar convenciendo a Pedro Sánchez de esa gran alianza que él propone, que es el PP, en primer término, PSOE y Ciudadanos. Pedro Sánchez dice que de ninguna manera. En Ciudadanos tampoco todo el mundo está de acuerdo en aliarse con el PP porque no quieren que pese sobre ellos, siendo una formación nueva, dar imagen de que están aliándose y que se va a seguir el patrón, porque dominaría siempre el PP, claro, porque tiene más escaños, ¿no? Mariano Rajoy seguiría siendo el presidente Exactamente, del gobierno, seguiría siendo el presidente del gobierno, por lo tanto, demeritaría probablemente el futuro de esa organización política. Ahora, esto es bastante complejo porque en el supuesto de que Pedro Sánchez logre que Podemos se le alíe Izquierda Unida y algunos de los partidos nacionalistas, con lo cual habría mayoría suficiente para poder gobernar, en el supuesto que eso haría, habría que ver después en la praxis qué sucede, cómo podría realmente articularse esas voluntades. Lo que estábamos viendo al inicio es muy interesante porque Pedro Sánchez, al dar a conocer cuál es el programa básico de gobierno, bueno, pues ahí puede, ese es el mejor argumento. Bueno, hay otro tema también que, bueno, forma parte de nuestro análisis hoy, que es el tema de Gran Bretaña. Sobre todo la relación que ahora se establece con la Unión Europea después de haber, vamos a decir, doblado el brazo. ¿Se puede decir así? Se puede decir así. Se puede, después de haber doblado el brazo ante algunas exigencias de Gran Bretaña. Vamos a ver un reportaje sobre este tema y regresamos con Elsa Claro para que nos analice la situación. Londres está satisfecho con la propuesta que ha presentado el Consejo Europeo para evitar que Gran Bretaña salga de la UE. David Cameron ve avances sustanciales en los principales puntos que exigía su gobierno para seguir negociando y que se refieren a la inmigración, la competitividad, la integración europea y el acceso al mercado único de los países que no comparten el euro. Quería un sistema de tarjeta roja para que los parlamentos nacionales pudieran bloquear una ley, explicaba Cameron, y la gente decía que no lo conseguiría, pero ahí está. Tampoco creían que pudiéramos conseguir retrasar hasta los 4 años la prestación de los beneficios sociales y sin embargo también está ahí. Son verdaderos progresos, pero aún queda mucho por hacer. En términos de soberanía, el texto reconoce además que el Reino Unido no está obligado a avanzar en la integración política con el resto de Europa. Si todo sale de acuerdo a lo previsto, la propuesta del Consejo podría ser aprobada en la cumbre del 18 de febrero. Mi objetivo es darle al Reino Unido la posibilidad de quedarse en una Europa reformada, defendía Cameron en una reunión con empresarios. ¿Por qué? Porque el Reino Unido es una nación comerciante y Europa es un mercado de 500 millones de personas. Y es un mercado único que representa 1/4 de la economía mundial. El Reino Unido necesita que ese mercado se mantenga abierto. Si los países de la UE aceptan las condiciones británicas, Cameron ha prometido hacer campaña a favor del sí en el referéndum que el Reino Unido va a celebrar sobre la permanencia en Europa. La consulta podría efectuarse el 23 de junio. Por el momento los sondeos dan una ligera ventaja a los detractores. Bueno, esto es unas medidas tomadas por la Unión Europea, pero no ha renunciado todavía Gran Bretaña a desconvocar, por decirlo así, ese referéndum. Es decir, siguen habiendo exigencias, ¿no? Esta es la respuesta de la Unión Europea a formulaciones hechas por Gran Bretaña, particularmente por parte de Cameron, o sea, exigencias que hace David Cameron para permanecer, para que el Gran Bretaña permanezca dentro de la Unión Europea. De lo contrario, en lugar de hacer propaganda en favor de mantener a las que la gente se vote en el referéndum en favor de mantenerse dentro de la UE, lo que haría sería lo contrario. Y en Gran Bretaña hay bastante cantidad de euroescépticos, es decir, de personas
estoy hablando de los sectores dominantes, que preferirían salir de la Unión Europea. Gran Bretaña siempre ha tenido una relación bastante compleja con la Unión Europea, ¿eh? Sí, precisamente creo que es saludable explicar que esta no es la primera vez que ocurre una exigencia tan drástica y la virtual amenaza de salir del pacto comunitario no es la primera vez que ocurre. Ya lo hizo, por ejemplo, Margaret Thatcher, lo hizo en los años 80. A partir de esas exigencias de Margaret Thatcher, la Unión Europea aceptó algo casi risible, que es que le devuelvan parte de lo que ellos entregan anualmente al Fondo Común. ¿Por qué? Bueno, porque la Unión Europea dedica menos dinero a la agricultura y por lo tanto de las subvenciones que normalmente da la Unión de ese Fondo Común se dan a los países para el tema agrícola. Bueno, Gran Bretaña no lo usa, por lo tanto la Thatcher pidió que se lo devolvieran, que le devolvieran parte de ese ingreso. Eso lo logró la Margaret Thatcher, esa concesión por parte de la Unión Europea con respecto al Reino Unido, se repitió después en la etapa de John Major, otro conservador que también hizo exigencias parecidas, y es lo que ahora repite. En todos los casos han sido gobiernos conservadores, han sido figuras del partido Tory el que ha estado exigiendo modificaciones y un estatus especial. Por ejemplo, la Gran Bretaña no participa de la moneda común, del euro. Ellos siguen utilizando su moneda. Sin embargo, hay una contradicción muy grande porque Londres es la llamada City, es decir, es el centro financiero esencial de la Unión Europea. Es uno de los rubros a través de los cuales Gran Bretaña adquiere mayor cantidad de ingresos, haciendo trabajo de carácter financiero con los bancos del resto de los 27 es decir, países. que para la Unión Europea perder a Gran Bretaña sería un golpe económico fuerte. Y para Gran Bretaña sería bilateral, también, eso sería un problema de causa-efecto, la que ocurriría. O sea, no le conviene a Gran Bretaña y tampoco le conviene a la Unión Europea, aunque la Unión Europea eventualmente pudiera buscarse otro centro financiero. Ahora, ¿cómo cree usted que reaccionen los países de la Unión Europea? Porque, bueno, dentro de la Unión Europea muchos países también tienen sus exigencias y me imagino que sus desacuerdos con respecto a este proceso de integración que a Gran Bretaña le estén dando prerrogativas, quizás crea una fractura al interior, ¿no? Bueno, se supone, uno de los temores que circula en este momento dentro de Europa, dentro del pacto, es precisamente de que otros países pretendan también hacer sus propias exigencias, porque las tienen, que las pudieran tener tranquilamente o que las han planteado en otro momento sin éxito. En el caso del Reino Unido, en todas las oportunidades ha sido exitoso para ellos. Y de acuerdo con lo que se conoce hasta ahora, o sea, lo que el presidente de la Comisión Europea, Donald Tusk, ya anunció, lo que vimos en el material ese, bueno, parece que se disponen efectivamente a complacer a Cameron, aunque la mayor parte de las exigencias que hace irían en contra de otros países miembros. Por ejemplo, con Polonia. Donald Tusk, por cierto, es polaco, pero no obstante ha sido complaciente en el enfoque de esta exigencia del Reino Unido. Y ahora en este momento Cameron está trabajando diplomáticamente con Polonia, con las nuevas autoridades polacas que son también conservadoras, para lograr que acepten esto, porque uno de los países que mayor cantidad de emigrantes, de trabajadores que hacen uso de un derecho establecido por la propia Unión Europea a través de todos sus mecanismos de acción y sus pactos internos, que es la libre circulación de personas, de fuerza de trabajo. Bueno, se quejan de que hay un arribo muy grande de trabajadores procedentes de otras partes de Europa y, sin embargo, hay en este momento menos afluencia de emigrantes al Reino Unido que, por ejemplo, vamos a poner por caso en la etapa de Blair. En la etapa de Blair llegaban 1 millón al año y ahora está menos de 500.000 de personas. No estamos hablando de los refugiados de Siria, de Afganistán, de población, estamos hablando de población, exactamente, de los propios países europeos
y que hay una ley interna de ellos que dice que se pueden ir y venir. Bueno, pues las medidas que son para frenar esa emigración le quitan los beneficios sociales que puedan tener con respecto a los hijos. En fin, la mayor parte de las cosas que pide Cameron giran en torno a ese tipo de exigencias. Bueno, muy interesante el tema esa, queda invitada para otra mesa, seguramente estaremos hablando de esta situación porque, repito, es un conflicto sí, esto tiene desarrollo, por supuesto. Continuará, como a veces pasa en las películas y en la serie. Bueno, ahí están nuestras cuentas en Twitter, en Facebook, también en Internet. Puede ver un resumen de lo hablado hoy en la mesa redonda, de lo analizado en la mesa redonda. Nosotros nos vamos con nuestras imágenes del día. Próximamente, solo faltan días para que comience la Feria Internacional del Libro acá en La Habana. Para ir ya ambientando el espíritu que se vive días antes para esta feria, aquí les ofrecemos nuestras imágenes del día. Muy buenas noches y muchas gracias por su atención. Nos vemos mañana en la mesa redonda.